Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres, soy parte del equipo de programas de especialización y de regulación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Por favor, antes de comenzar, permítame hacerles una breve presentación de nuestro instituto. Bien, les comentaba que nosotros somos justamente líderes en los sectores regulados y económicos. Tenemos más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. De esta forma, hemos logrado capacitar a más de 10.000 profesionales con nuestros programas de alta especialización y tenemos más de 250 instituciones públicas y privadas que han logrado ser atendidas en consultorías especializadas, así como más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas y más de 50 empresas tanto del sector público como privado que han logrado capacitarse a través de nuestros servicios también. Algunos de los servicios que nosotros brindamos es la consultoría empresarial, donde justamente buscamos dar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional mediante asesorías que son altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales también. De igual forma, otro de los servicios que brindamos son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, justamente con un enfoque en el sector público, ejecutivos profesionales, y de esta forma también buscamos ofrecer programas que estén hechos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en diferentes temas como agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, banca y finanzas, seguridad y salud en el trabajo, etc. Es por todo lo mencionado que justamente los invitamos a ustedes a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn, así como una tienda también de e-commerce donde van a poder encontrar mayor información sobre los diplomas, cursos y seminarios que también ofrecemos. Y para todos aquellos que estén interesados, les voy a dejar la página en el chat del Zoom. Y bien, sin nada más que agregar, permítame otra vez compartirles mi pantalla para poder hacer la presentación de la conferencia del día de hoy. Y del FRIESAN nos complace justamente presentar la conferencia especializada Gestión del Riesgo del Modelo, que estará a cargo del docente José Picoaga Romero, quien es magíster en finanzas por la Universidad del Pacífico, ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene más de 18 años de experiencia en gestión de riesgos en entidades financieras y ha sido gerente de gestión global de riesgo en Banco Pichincha, entidad en la que anteriormente se desempeñó también como gerente de riesgo de microfinanzas y gerente de riesgos de banca de personas. Es también consultor en materia de implementación de la gestión integral de riesgos, riesgo crediticio y modelamiento de riesgo conforme a la regulación SBS. Antes de darle el pase al docente, me gustaría comentarles que la conferencia va a tener lugar a respuesta al finalizar la exposición, así que por favor siéntanse libres de comentarnos todas sus preguntas en el chat de la sala. Y sin nada más que agregar, profesor José, le doy el pase. Perfecto, muchas gracias Valeria. Buenas noches con todos. Primero que nada, gracias por interés de registrarse en esta conferencia. Voy a proyectar mi pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver. Sí, sí se ve súper bien. Excelente. Bien, primero que nada, gracias nuevamente por asistir. Bienvenidas todas las preguntas que tengan, vayan poniéndolas en el chat y digamos, voy a intentar contestar todas hacia el final de la presentación. ¿Cuál es el tema que he elegido para poder comentarles? Porque es una antesala a todos los programas que se hacen en SAN. Es el tema de gestión del riesgo de modelo, porque en el mundo de la industria bancaria, industria financiera en general, el tema de los modelos analíticos está tomando cada vez más y más relevancia, y la Superintendencia de Perú está empezando a normar este tema como un nuevo tipo de riesgos, que es importante porque si no lo gestionamos de manera correcta, los bancos, las cajas, las financieras, pueden incurrir en grandes pérdidas que, digamos, no necesariamente van a estar mapeadas de un riesgo de crédito, un riesgo financiero, un riesgo operacional como tal. ¿Cómo le he estructurado la presentación para que, voy a tratar de ser lo más didáctico posible, lo más gerencial posible para que todos podamos, digamos, captar la idea, pero igual, bienvenida a algunas preguntas técnicas que por ahí hayan en el desarrollo de la presentación. Lo he estructurado de la siguiente manera. La idea es responder tres grandes preguntas. ¿Qué es un modelo? ¿Por qué modelar? ¿Por qué modelan las entidades? Utilizan temas de modelamiento en su gestión, en sus portafolios. Luego vamos a entrar a ver qué señala la regulación actualmente,
qué dicen los principios de Basilea 1, 2 y 3, y finalmente ahí vamos a abordar ya qué es el riesgo de modelo y cómo controlarlo y gestionarlo. Todo esto en base a un poco mi experiencia y en base a literatura que he ido revisando, que está en esta lámina. Esto es un poco la evidencia empírica o base bibliográfica que les comparto, que casi todos estos documentos se pueden encontrar en Internet, están en Internet. ¿Cuáles son los documentos relacionados a este tema de gestión de riesgo de modelo? Que aquellos que quieran profundizar en esto, creo que estos documentos son clave para poder entender esto y poder implementar en las entidades financieras. Por ejemplo, el documento que salió ya en 2011, estamos hablando ya hace más de 10 años, la Reserva Federal, la Fed de Estados Unidos, por ejemplo, que es el BGR, de Estados Unidos, ya emitió un primer documento que hablaba sobre la guía para hacer una adecuada gestión del riesgo de los modelos. También hay otros documentos, por ejemplo, de Management Solutions y de KPMG, por ejemplo, estos documentos que salieron en el 2018, 2019, que hablan sobre también los pilares de la gestión de riesgo de modelo y que acá entran en profundidad al cómo hacer la gestión de riesgo de modelo de los riesgos de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional. Este documento que está en el medio, que es el The Validation of Risk Models, por ejemplo, es un documento hecho por Sergio Escanduso, que este señor trabaja en un banco europeo. Es un documento, es un libro muy importante. Aquellos que quieran entrar ya a la parte técnica de hacer validación de los modelos de riesgo, que es un tema puntual que voy a comentar más adelante. Y aquí a la mano derecha está ya el último documento de la Super, que es ya lo que es el reciente reglamento que ha salido ahora el 6 de enero, donde ya nace una norma, que es la 053 del 2023, que ya pone y los lineamientos para hacer un adecuado gestión del riesgo de modelo. ¿Ok? Igual, si desean alguno de los documentos, también se los puedo compartir directamente, no hay ningún problema. Pero, y como otro antecedente, quería ponerles este resumen de un documento de McKinsey que hablaba cuál es la perspectiva de la gestión de riesgos hoy en día, de qué se habla hoy en día a raíz de la pandemia, luego el post-pandemia, post-crisis que han habido, ¿no? Y bueno, y actualmente que estamos en esta crisis de precios, de efectos inflacionarios, de tasas de interés altas, ¿no? Y se habla, pues, desde McKinsey, habla de cuáles son las tendencias en la gestión de riesgos. Número uno, la regulación cada vez es más exigente, están dando más lineamientos de mayor niveles de capital, mayores colchones de liquidez. Por el lado de la expectativa del cliente, a quien atiende las entidades financieras, ya los clientes son cada vez más exigentes en lo que es en los procesos crediticios, por ejemplo, buscan la agilidad, la rapidez en su atención, y eso está generando que las entidades la competencia por atender a los clientes aumente mucho más. ¿Y qué está pasando con eso? Que las entidades buscan ser eficientes con sus procesos. Tratan de acortar los tiempos de atención a los clientes para llegar y darles el servicio financiero que piden. Y para ello, muchas entidades empiezan a utilizar modelos de riesgos, modelos analíticos. Pero para eso también empiezan a ser más intensivos en lo que es la tecnología, la data, bueno, y el analytics de todas maneras. Y ahí entra un capítulo importante que es los riesgos emergentes, que también se habla de los riesgos cibernéticos, riesgos de contagio, que nació mucho en la pandemia, y el famoso riesgo de modelo, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, el riesgo de modelo es un riesgo emergente que está ahorita, digamos, en materia de discusión, en todas las entidades que están entrando, cada vez son más intensas en el uso de modelos analíticos en sus carteras de inversiones, en sus carteras de créditos. Entonces, dando este contexto, vamos a entrar al desarrollo de la presentación. Primero que nada, ¿qué es un modelo? Un modelo es un método cuantitativo, ¿no? Que busca expresar, y lo pongo acá a la derecha, acá a la izquierda está una definición de la Fed, que también lo tomó la superintendencia en su normativa. Pero, en otras palabras, un modelo analítico busca representar una realidad determinada, pero no necesariamente va a reemplazar por completo esa realidad determinada. Un modelo siempre hay un margen de error.
Y ese margen de error, cuando se aprueban los modelos en las entidades para usarlos en la gestión de créditos o de inversiones, es aceptado ese margen de error. Entonces, los modelos no son perfectos, empezando por ahí. Y como hay un margen de error, entonces hay que gestionar ese tipo de riesgos, ¿no? Entonces, partiendo de esa definición, uno dice, José Luis, ¿dónde se aplican los modelos analíticos? ¿Dónde se aplican? Principalmente, inicialmente, mejor dicho, se aplicaban en lo que son en el mundo de las entidades, el mundo de los portafolios de inversiones. Las inversiones, los instrumentos de renta fija, instrumentos de acciones, derivados. Ahí se han aplicado un montón de modelos, modelos VaR, modelos de par de liquidez, un montón de modelos en ese mundo, pero lo bueno es que hay un montón de información en ese tipo de riesgo. Pero ahora, hoy en día, lo que se está aplicando y profundizando es en el proceso crediticio como tal. El proceso crediticio tiene, diría, 3 grandes capítulos relacionados al riesgo de crédito como tal, que es la admisión de los créditos, que es el seguimiento de la cartera, puede ser a nivel de portafolio o individual, y lo que es la cobranza ya de los créditos, aquellos que empiezan a tener complicaciones en su hábito de pagos. En estos 3 mundos, las entidades financieras aplican los modelos analíticos. ¿Por qué? Porque tratan de buscar eficiencia en los procesos internos de cada uno de ellos. Yo no diría, José Luis, ¿en qué parte hay mayor riesgo del punto de vista de gestión del riesgo del modelo? Puntualmente la parte de admisión, cuando se admiten clientes o cuando se van a reenganchar los clientes actuales a través ya de uso de modelos matemáticos de riesgos. El seguimiento de la cartera también es importante para ver y utilizar analítica y ver, oye, en qué parte de la cartera puede estar exacerbándose el riesgo y tomar acciones oportunas a nivel de política, a nivel incluso hasta estrategia de negocios o a nivel de los procesos incluso. Y los modelos que se aplican a la cobranza buscan identificar perfiles y digamos que ya están complicados y que empiezan a hacer, forman parte de la cartera de cobranzas para hacer ya acciones de cobranza preventiva, por ejemplo, las famosas estrategias de recordar los hábitos de pago de los clientes, sus fechas de pago, hasta etapas ya incluso prejudicial. Ahí se aplican bastante lo que son los modelos también analíticos o llamados scores, en este caso en la parte de cobranza. En los 3 capítulos, entre las 3 etapas del proceso crediticio se utilizan los modelos de scores, hay modelos de sobreendeudamiento, hay modelos de estimación de ingresos que les voy a comentar un poco más adelante, pero aquí la superintendencia y también de Basilea ya se empieza a hablar de lo que es, oye, ¿cómo vamos a gestionar esos modelos? Para que esos modelos no se me descalibren, se generen de manera sana, se generen de manera correcta, a través de data correcta incluso, ¿sí? Pero vamos a entrar a la parte de lo que es admisión, que es lo que les decía, esta parte de admisión de los créditos, que diría que es la parte más medular hoy en día, que la misma superintendencia entra a revisar lo que son los modelos de las entidades financieras. Y en la admisión de los créditos, yo diría que hay 2 tipos de admisión de créditos hoy en día, que se pueden desprender hasta 3 incluso, pero lo dejaría en 2. Uno es, está dividido por el tipo de evaluación de los créditos. Aquellos que están en el mundo de evaluación de créditos me van a dar la razón. Ahí los créditos se van a evaluar de manera tradicional, es decir, caso por caso. Yo voy a evaluar, voy a hacer seguramente si un crédito de microempresa, voy a hacer la visita al negocio, voy a hacer la visita al domicilio, voy a pedirle papeles, voy a pedir sustento de ingresos. Si es un crédito personal, préstamo personal, voy a hacer verificaciones laborales, verificaciones domiciliarias, voy a hacer revisión de validar identidades, ¿no? Entonces, en los negocios de banca de personas o de banca de finanzas, voy a hacer una revisión de caso por caso. En una banca mayorista, con mayor razón, voy a hacer las evaluaciones individuales, a través de análisis de estados financieros y análisis de evaluaciones cualitativas. Entonces, en esa línea, te dice que se hace la evaluación tradicional, es decir, el 1 a 1, donde estoy evaluando con papeles, con visitas a los negocios para ver la capacidad y voluntad de pago de los clientes. Hoy en día, con los modelos analíticos, una parte de la evaluación tradicional ya se habla de poner los modelos dentro de las políticas crediticias de las evaluaciones tradicionales para poder de repente empezar a segmentar las carteras
y darles un precio distinto en el crédito, es decir, distintas tasas de interés, empezar a incorporar parámetros de política dentro con los scores o los modelos analíticos para empezar a segmentar o diferenciar algunos perfiles de clientes para poder atender a aquellos clientes que tienen un mejor score, digámoslo así, darles más beneficios a través de política, y aquellos que tienen un perfil más complicado, de repente ser más exigentes en materia de política o requerimiento de documentos o incluso también garantías, ¿no? Pero aquellos que están en la estrategia de hacer una evaluación masiva de créditos, ahí es donde se ingresa lo que son los modelos analíticos de créditos. Estos modelos analíticos ingresan justamente a este segmento, a esta estrategia de evaluación masiva, donde lo que se dice hoy en día se manejan bases de prospección con créditos preaprobados, y que seguramente algunos de ustedes habrán recibido llamadas, seguramente en las cuales le dicen, usted, señor José Luis, usted tiene un crédito aprobado de 10,000 soles a sola firma. Y uno dirá, oye, José Luis, pero yo no he dado ningún papel, yo no he dado ningún documento, ¿y cómo me están dando un banco X está apostando por mí y me quiere dar un crédito de 10,000 soles? Bueno, detrás hay modelos analíticos, hay toda una infraestructura de data incluso para poder elaborar modelos y poder inferir y dar ofertas de créditos preaprobadas ya a los clientes, ¿no? Entonces, en esta parte de acá, es donde esto de acá, las entidades han visto una oportunidad en los últimos años y han empezado a ser más intensas para empezar a crecer bastante sus portafolios de créditos por este lado, para llegar al cliente de manera más rápida, ser más eficientes, atender a los clientes de manera en el día, como se dice, pide el cliente en la mañana y en la tarde se está atendiendo, o algunas entidades lo dan ya en minutos, ¿no? Entonces, pero esta parte, dado el crecimiento que está habiendo por parte de la superintendencia, por parte de las entidades, la superintendencia ha visto, oye, acá hay un tema de que esto está empezando a tener una participación en los portafolios de algunas entidades cada vez más grande. Y claro, los modelos no son perfectos, como comentaba al inicio. Los modelos no tienen una representación, no reemplazan totalmente al asesor de créditos de microfinanzas, no reemplaza totalmente al analista de créditos de una fábrica de créditos de banca a personas. No lo va a reemplazar al 100%. Siempre hay un margen de error, por tanto, eso se tiene que gestionar de alguna manera y dar lineamientos para crear un gobierno de los modelos de manera correcta. Y entrando un poco más a aquellos que quieran, les voy a comentar un poco más esta parte, la parte ya técnica de qué modelos se utilizan usualmente en esta estrategia de dar créditos masivos. Se utilizan, digamos, 4 grandes pilares, de los cuales en estos últimos 3 están basados 3 tipos de modelos o metodologías que justamente la superintendencia y los principios de Basilea piden ahora que haya un gobierno correcto de esos modelos. Primer tipo de modelos, porque pueden haber varios, son los modelos de scores. Los modelos de scores son puntajes, son modelos matemáticos, estadísticos, que empiezan desde un modelo sencillo de un árbol hasta modelos muy avanzados, machine learning, deep learning, que pueden ser, digamos, que representan y te dan una probabilidad de incumplimiento de determinados clientes o prospectos de clientes, y a su vez te dan un puntaje de 1 a 1000, en la cual a clientes que estén más cercanos a 1000 serán pues llamados los clientes excelentes o muy buenos, pero aquellos que estén más cercanos hacia 200 o 100 puntos o menos, seguramente se van a ser llamados clientes de riesgo más complicado y tienen una probabilidad de pago baja o muy baja, ¿no? Entonces, de esta manera, con el score ayuda a dividir las carteras o los portafolios y ver aquellos clientes que tienen un muy buen perfil de hábito de pagos y aquellos que no. Y acá se pueden aplicar ya estrategias. Con este primer modelo, que tiene que tener todas unas etapas de aprobaciones, que es lo que le voy a comentar más adelante, es importante los modelos de scores. Otro tema importante son los modelos de estimación de ingresos. Los modelos de estimación de ingresos son también modelos estadísticos, matemáticos, que te ayudan a hacer una inferencia de cuál sería el rango de ingresos que podría tener un determinado cliente o potencial cliente, y que también está basado en información estadística detrás, con variables cuantitativas y cualitativas. Y otro punto importante es todo lo que son las metodologías o modelos de sobreendeudamiento. Con este último parámetro, lo que se hace es inferir o estimar cuál es la cuota máxima que el cliente podría pagar
dado ya las cuotas que tiene como deudas en el sistema financiero. Con todo ello, vamos a calcular y a través, combinando ya reglas de decisión adentro de toda la gestión de riesgo de crédito, se van a calcular ofertas dirigidas a los clientes ya para como créditos preaprobados. Esto, de manera así, digamos, se combinan estos modelos de manera ya analítica y se estiman ofertas, ¿no? Ofertas de créditos, donde estas ofertas se envían desde el área de riesgos al área comercial ya como créditos preaprobados, y el área comercial hace ya la gestión de venta para contactar a los clientes y ofrecerles estas ofertas de crédito, ¿no? Darles estas ofertas. Esto es, de manera general, les comento cómo se maneja lo que es la gestión del riesgo a créditos con evaluación de tipo masiva utilizando modelos analíticos. Esto cada vez, como les comentaba, ha ido aumentando para los negocios, aquellos que ven negocios de carteras de consumo, negocios de microfinanzas. Seguramente en los negocios de consumo esto se ha desarrollado desde mucho más antes, con mucha mayor velocidad. Hoy en día, en las carteras de microfinanzas también están profundizando bastante. Muchas entidades están teniendo modelos de scores, modelos sobre endeudamiento cada vez más robustos. Y por tanto, ¿qué dice la regulación? ¿Qué dice Basilea? Y eso es justamente lo que vamos a entrar por el lado en este capítulo 2. Como le decía, en el caso de Perú, la superintendencia ya el 6 de enero emitió la resolución, la 053, en la cual ya reglamenta todo lo que son la gestión de riesgo de modelos, y el objetivo de este reglamento y en general es mitigar esa posibilidad de afrontar pérdidas ocasionadas por debilidades en el desarrollo, validación, implementación, uso y seguimiento de los modelos. Justamente en esta parte están las etapas del ciclo de vida, diría yo, de un modelo analítico de riesgos, que es el desarrollo del modelo, que es la validación del modelo, que es luego la puesta e implementación del modelo, el uso del modelo, en qué área y en qué negocio lo voy a hacer, y el seguimiento del mismo, posterior ya a la implementación. Estas etapas, cada una, la superintendencia en su norma la desarrolla y pone lineamientos bien claros, que es lo que también les voy a comentar. Si estas etapas no se desarrollan de manera independiente, de manera correcta, con data correcta, con digamos, funcionarios independientes, podemos incurrir en pérdidas que pueden generar grandes provisiones de cartera de créditos a las entidades que no lleven de manera adecuada esta gestión del riesgo. Y por el lado de Basilea, ya desde Basilea I se hablaba de cómo ir midiendo el riesgo de crédito como tal, y se habla hasta hoy en día de dos grandes capítulos. Los que son los modelos ya de pérdidas esperadas, donde a nivel Perú, a nivel regulación Perú, la pérdida esperada ayuda a calcular las provisiones, como tal, las provisiones de cartera de créditos, bajo el enfoque regulatorio, que existe la resolución de la superintendencia, la 11356, que nació desde el 2008, te dice, mira, ¿cómo vamos a calcular las provisiones de la cartera de créditos en función a días de atraso, en función a evaluaciones cualitativas para el negocio no minorista, y con eso vamos a estimar el gasto de provisiones de la cartera de créditos cada mes? Pero también hay entidades que de manera en paralelo utilizan modelos internos con el enfoque de pérdidas esperadas, que también los voy a comentar en unos slides más adelante, que también ayudan a estimar las provisiones. Y acá algo importante, algunas entidades, por ejemplo, en la época de pandemia, utilizaron sus modelos de pérdidas esperadas, modelos internos, para poder calcular la provisión real. Porque en la época de pandemia, para aquellos que han visto este tema en el mundo financiero, recordar que en el año 2020, entre marzo y agosto, septiembre del 2020, la superintendencia emitió bastantes oficios relacionados a hacer reprogramaciones unilaterales, como una facilidad crediticia, dado el contexto de pandemia, dado el contexto de restricciones sociales y de movimiento económico. Por tanto, se le dio la facilidad a los clientes para hacer reprogramaciones. Al hacer reprogramaciones, implica que no haya hábito de pago, se congelen los pagos en el sistema financiero. Y ese nivel de reprogramaciones en el sistema financiero llegó a casi el 40% del sistema financiero peruano, de las personas que están bancarizadas, que más o menos unas 11 millones de las 33 millones de peruanos. Y esos 11 millones
el 40% estuvo reprogramado varios meses durante el 2020. ¿Qué implica eso? Que si están reprogramados los créditos, están congelados los hábitos de pagos, desde el punto de vista de la gestión del riesgo de crédito, estamos ciegos, no podemos ver cuál es el nivel de riesgo de esos clientes. Por tanto, muchas entidades varias en Perú empezaron a aplicar lo que son modelos de pérdidas esperadas en esa época para poder identificar el verdadero nivel de riesgo al cual se estaban afrontando en ese momento. Porque al no haber hábito de pagos, las provisiones prácticamente no habían en esos meses, porque estaban reprogramadas las carteras. Y al reprogramar las carteras, varios créditos se quedan en el estado de situación anormal, de calificación crediticia anormal, por tanto, no va a haber provisión. Pero de manera preventiva, si usaba modelos internos de pérdidas esperadas, se podía tener cuál sería el riesgo verdadero de sus clientes. Por tanto, continuar haciendo provisiones crediticias incluso en esa época. Más adelante está lo que es ya por el lado del capital de las entidades, ya los modelos de pérdida no esperada, donde ya está relacionada al aporte capital de los accionistas o emisión incluso de deuda. Generar provisión y aportes de capital es todo lo que pide la Basilea en general para cubrir el riesgo de crédito. El riesgo de crédito no esperado y el riesgo de crédito esperado, como les comento en esta lámina. Aquí en esta lámina se desprenden un montón de información, un montón de normas, un montón de lineamientos desde Basilea 1 hasta Basilea 3, que no es materia de esta presentación, pero era importante comentarles como antecedente. Y bueno, esto de manera gráfica nada más, las entidades buscan modelar sus pérdidas, tanto esperadas como no esperadas, donde, como les comentaba, la pérdida esperada va a ayudar a generar el gasto, el colchón de provisiones de la cartera, pero aquellos que ya empiezan a calcular pérdidas no esperadas, estamos hablando de cuál debería ser el aporte o la necesidad de capital incluso que deberían haber en las entidades. Por el lado regulatorio, algunos que ven ya el detalle de lo que es la calificación crediticia, la parte de provisiones, seguro algunos verán que esta lámina les va a ser familiar, donde actualmente con la 11356 bajo el enfoque regulatorio para calcular las provisiones, te dice que aquellos clientes que están en situación distinta al normal, por ejemplo, se va a hacer provisiones específicas, por tanto, se va a aplicar tasas de provisión al saldo, ¿no? Al saldo que tiene el cliente, de acuerdo a la categoría de riesgos o al tipo de calificación crediticia que tienen los clientes, ¿no? Entonces, eso es de manera regulatoria. Pero también en paralelo, como les comentaba, se aplican en algunas entidades los modelos de pérdida esperada. Y estos modelos de pérdida esperada, ¿en qué consisten, no? La pérdida esperada o el expected loss tiene tres componentes. La exposición al riesgo, que es el saldo a la fecha del cliente que estoy evaluando, más un cálculo de todas las líneas, las líneas potenciales de deuda, como tarjetas de crédito, como líneas de fianzas, cartas de crédito, todo eso se cuantifica y se calcula una exposición total. Que eso se va a estar multiplicado por las probabilidades de incumplimiento de los clientes, que acá está atado los modelos de scores como tal, que miden el hábito de pago del cliente y miden la probabilidad de incumplimiento de los clientes, ¿no? Y va a estar multiplicado por el nivel de severidad o el loss given default, que los modelos LGD, donde está basado más que todo para áreas de cobranzas, y estas áreas de cobranzas con la data de recupero, los clientes se pueden modelar y hacer otros modelos donde te quiere decir cuánto es lo que ya voy a perder o no voy a cobrar una vez que el cliente ya entre en incumplimiento. Entonces, la multiplicación de estos tres factores, que detrás hay modelos analíticos en cada uno de ellos, me va a dar la pérdida esperada. Estos modelos tienen que pasar hoy en día, de acuerdo a la normativa de Perú, todo el esquema de gestión del riesgo de modelo. Ya no es que cada entidad va a hacer su propia manera de que se van a aprobar sus propios modelos de manera independiente, de manera, digamos, propia de cada entidad. No. Hay ahora lineamientos generales. Y entrando ya la última parte, digamos, ¿qué es el riesgo de modelo entonces? Mira, José Luis, me han comentado qué es el modelo, cómo se aplican los modelos, qué dice la normativa sobre la aplicación de modelos hoy en día, y ahora en estos modelos hay riesgo, por supuesto que sí, hay riesgo también. Aparte del riesgo de crédito, aparte del riesgo de mercado, hay un riesgo latente detrás. ¿Cuál es la definición?
fíjense en esta parte, en este párrafo inicial que lo he tomado también de la FED y también de la misma norma de la Super. Riesgo de modelo es la posibilidad de pérdidas o consecuencias adversas derivadas de debilidades en el desarrollo, validación, implementación, uso y seguimiento de los modelos. Nuevamente, las 5 etapas del ciclo de vida de un modelo como tal, ¿no? ¿Y cuáles son las fuentes principales del riesgo de modelo? En resumen, se las es esquematizado en esta parte, que son las fuentes, creería que son donde se empiezan a originar los problemas, en un área de analytics, un área de data analytics. Primero que nada, el tema de la data. Aquellos que están en el mundo tecnológico, en el tema de governance de data, gobierno de datos, ¿no? Buscan calidad de datos, ¿verdad? Para hacer la analítica. Pero puede pasar que los datos, para hacer los modelos, sean inexactos, no sean apropiados o incluso la data esté incompleta. José Luis, pero la data está incompleta, igual lo pongo al modelo y digamos al inventario de la data y empiezo a hacer los modelos. No, ahí tiene que haber determinados criterios para ver si la data está incompleta, poco complicado. Por más que la variable tenga sentido en el riesgo de crédito de ese target que voy a hacer el modelo, si la data está incompleta, hay que tener cuidado con el uso de aplicarlo para elaborar modelos. Data inexacta, importantísimo, ¿no? Hoy en día se puede tener, como siempre digo yo, siempre he dicho en las áreas que he liderado, se puede tener muy buenos modeladores para construir modelos, pero si la data está incorrecta, de nada va a servir tener buenas plataformas tecnológicas, buenos científicos, buenos data scientists, por ejemplo, pero si no tengo buena data va a ser complicado. Entonces, siempre tiene que haber pruebas de calidad de la data, tener la data disponible para poder tener la confiabilidad y ponerlo ya para empezar a hacer los modelos. Otro tema importante, errores metodológicos en el diseño de los modelos. También hay errores en los supuestos, hay errores de cálculo. Fíjese, a veces la elaboración de los modelos, hoy en día, yo sé que hay muchos chicos acá, seguramente están presentes, utilizan el R o Python para construir los modelos, pero a veces uno se olvida de, digamos, construir la historia de cómo viene elaborando el modelo. ¿Por qué? Porque luego un área de validación de modelos va a replicar tu modelo, ¿no? Entonces, y muchas veces el área de validación, también lo voy a profundizar más adelante, es un área clave de validación de modelos porque no solamente valida la parte metodológica del modelo, sino también tiene que validar la parte operativa de construcción del modelo como tal. Y ahí hay muchos errores, usualmente aquellos que crean los modelos, aquellos que diseñan los modelos. Y por el lado del uso inapropiado de los modelos, a veces pasa y uno dice, mira, José Luis, vamos a hacer un modelo de score para segmentos del norte de Perú, que son no bancarizados, que tienen de repente máximo bancarizados 3 meses, que son del giro restaurantes y bodegas y abarrotes, pero de repente el modelo que voy a hacer, lo voy a aplicar, es para giro transportes, es para giro, no sé, librerías, y de repente no tiene sentido su aplicación en otro target. Y pasa. Entonces, mucho cuidado que aquellos que cuando diseñan los modelos y lo diseñan en base a un target determinado, no se debería aplicar en targets distintos, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Incluso ahora la misma norma de la Super, habla también que cuando haya cambios en la aplicación incluso del modelo, tiene que pasar nuevamente por la unidad de validación de modelos, que es lo que le voy a comentar también un poco más. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este tema a nivel de una entidad financiera? La gestión de riesgo de modelos parte desde el directorio, parte desde el comité de riesgos también. El comité de riesgos, la norma te habla de que incluso las entidades pueden conformar un comité de modelos de riesgos, incluso, que puede ser empoderado por el comité de riesgos, y ahí se traten exclusivamente temas técnicos detallados de los modelos. O sus veces también el mismo comité de riesgos puede tomar ese papel. La misma norma habla de las funciones que tiene que tener este comité de modelos de riesgos que, si bien se forma dentro de la entidad de manera aparte para hacer un comité ya bien técnico seguramente, conformado incluso por directores independientes, pero si no también puede ser tomado por el mismo comité de riesgos. En el capítulo riesgo, las áreas de riesgo de crédito, todo lo que es
los que ven desarrollo de modelos, validación de modelos, la implementación, el uso y seguimiento, aplica esta nueva norma. Aplica, ¿no? En la parte, un área de analytics va a tener su área de desarrollo de modelos, usualmente también su área, aquellos hacen el seguimiento del modelo como tal, post aprobación, obviamente. Algunos bancos tienen aparte el desarrollo, aparte el seguimiento, ¿no? Otros no, pueden tenerlo juntos incluso, pero lo que sí tiene que estar independiente es el área de validación. La unidad de validación, de mi experiencia, es un área clave, porque ellos van a ser los que van a certificar que el modelo que ha desarrollado el data scientist, el owner del modelo, es correcto, tiene buenos indicadores estadísticos, tiene estabilidad los indicadores y digamos, se ha construido de manera operativa, de manera correcta. Entonces, quienes certifican estos modelos tienen que ser independientes a quienes lo construyen. Ese es uno de los temas claves en esta presentación. No puede ser juez y parte a quien desarrolla el modelo se lo apruebe él mismo, ¿no? Eso pasaba antes, pero hoy en día eso se trata de separar y tiene que ser independiente para que los modelos puedan ser siempre retados y puedan ser revisados. La implementación de los modelos, usualmente aquí entran a tallar los data engineers, ¿no? O los ingenieros de datos, áreas que están relacionadas más que todo al gobierno de datos, ya son más tecnológicos, en área más tecnológica, que ve ya toda la parte de todo el tema de controles operativos, a los queries, a toda esta parte de la fórmula del modelo como tal, y para llevarlo a los sistemas internos de la entidad, y cómo engranarlo en el proceso ya crediticio como tal. Esta área también es importante que tenga mucha cultura de gestión del riesgo operacional, diría yo, para poner los controles adecuados y validadores internos adecuados y que esto se implemente de manera correcta. Pasa muchas veces que se pueden tener buenos modelos, como vuelvo a decir, pasa la validación, pero en la implementación se incurren en riesgos operacionales innecesarios. Y no hay una adecuada validación de los queries, de los cálculos, de las fórmulas, y por más que el modelo haya tenido un Gini, un KS indicador estadístico muy potente, fallamos en la implementación. Entonces, por eso que ahora los lineamientos de esta parte es bien claro. Esa implementación tiene que tener sus validadores, sus certificadores, y que tienen que ser personas especializadas en el manejo de gestión de la información como tal. El uso, ya la aplicación del modelo como tal, va por el lado de a qué negocios lo vamos a aplicar. Y el seguimiento es, mira, ya está aprobado el modelo, ¿cómo voy a hacer el seguimiento de la performance de ese indicador, de ese modelo? A través de indicadores, obviamente, estadísticos detrás. Y esto no queda acá. También en la parte de lo que es riesgo de mercado y liquidez, también entra a tallar lo que es riesgo operacional y lo que son riesgos de lavado de activos también. Según la norma de la SUPER que he emitido, como les comentaba, hay todo un cronograma de implementación que empieza este año con la implementación del marco de gestión de las normas, de lo que es la norma de gestión de riesgo de modelos, con las funciones claras, la organización, la parte organizacional de la entidad, cómo se va a adecuar a esto. Hacia el próximo año va a entrar todo lo que es riesgo de crédito, ya la parte metodológica bien clara, con políticas para cada una de estas etapas. Y hacia el año ya 2025 va a entrar todo lo que es riesgo operacional y tema de lavado de activos en general. Ese es un cronograma en la norma que lo escribe para adecuación a esto, ¿no? Pero ya hoy en día seguramente muchas entidades tienen su plan de trabajo con sus brechas, gaps, para poder empezar a trabajar, porque esto es de largo aliento en este minuto. ¿Cuáles son los principales componentes de lo que es esta norma, ¿no? Digamos, yo diría, lo divido en estos 5 grandes capítulos. Primero que nada, categorizar los modelos, lo que les dije, los tiering de modelos, donde una entidad puede tener 10, 20, 30 modelos, pero todos los modelos no tienen el mismo nivel de criticidad. La SUPER habla del concepto de lo que es el nivel de materialidad del modelo, el impacto del modelo, la complejidad del modelo. Hay modelos que tienen un nivel de impacto en el negocio
mucho más que otros. Hay modelos más complejos que otros. Hay modelos que tienen una capacidad que entran a la decisión del crédito más que otros. Otros son referenciales meramente. Entonces, bajo un criterio metodológico que tiene que ponerlo el área de riesgos, aprobado por el directorio, se tiene que categorizar a los modelos para ver cuáles son los modelos más críticos, los medianamente críticos y los no tan críticos, bajo estos conceptos que les comento. Otro componente importante es la parte del inventario y la documentación. Para este año, por ejemplo, para fines de este año, ya la superintendencia ha pedido que las entidades reguladas, bancos, cajas financieras que utilizan modelos de riesgos en sus negocios de inversiones o de créditos, tienen que ya informar un inventario de los modelos con bastantes campos, con bastantes conceptos y con su documentación detrás, previamente aprobado por el directorio y su comité de riesgos, claro está. Y ese inventario de modelos es importante tenerlo. Algunos bancos ya lo tienen, y ya lo tienen como buena práctica y lo informan a sus comités de riesgos cómo va el inventario de modelos y cómo va la performance de los modelos como tal. Pero adicionalmente ahora, como práctica sana, es ver cómo va la gestión del riesgo de este modelo, ¿no? Otro tema importante es la gobernanza a nivel de comités. ¿Cuáles son las funciones del directorio para el tema de la gestión de riesgo de modelo? Comité de modelos o el comité de riesgos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las funciones claras? Y lo dice bien, lo señala en bastante detalle la Super en esta norma. Los principios de línea de defensa, que lo voy a detallar en la siguiente lámina para que lo vean, que esto de acá es muy, muy importante, y todo lo que son los procesos y responsabilidades en todo el ciclo de vida del modelo, que como les comentaba, hay 5 etapas. Tiene el ciclo de vida de un modelo como tal, ¿no? Las líneas de defensa que les comentaba hace un momento. Así como en la gestión de los créditos existen líneas de defensa, se dice igual en la gestión de las inversiones, perdón, a nivel de los modelos, ahí también se puede graficar 3 líneas de defensa, ¿no? La primera línea de defensa son los owners o los dueños de los modelos. ¿Quiénes desarrollan? Estos científicos de datos o estos funcionarios de modelos, de analytics, que son los que crean los modelos, ¿no? Son los que están en las fábricas de modelos, que están constantemente viendo, atendiendo necesidades del negocio para construir y diseñar que los modelos sean correctos, que estén documentados, que estén ordenada la data con la que se construyeron los modelos, tener esa cultura de orden de los modelos, que muchas veces esa parte se ha perdido o se pierde mucho cuando en aquellos equipos que construyen los modelos. Hoy en día eso hay que poner en orden, hay que ser estructurados para poder tener la historia de la construcción de esos modelos. Son los primeros que van a defender el riesgo de este modelo, ¿no? Mitigar el riesgo del modelo son los primeritos, ¿no? La segunda línea de defensa es la validación interna, la unidad de validación interna independiente a los que han construido los modelos, y esta unidad de validación interna, en resumen, yo diría que en mi experiencia tiene que validar 3 temas. El diseño del modelo como tal, es decir, la metodología aplicada, si las variables tienen sentido, si los indicadores Gini y KS son importantes, si el índice de verosimilitud cumple las políticas internas. Toda esa parte técnica, metodológica, tiene que validar en la unidad de validación, pero también tiene que cumplir otros 2 componentes que de mi experiencia también tiene que hacerlo, que es el uso o implementación del modelo. Tiene que validar la parte operativa. Y otro tema importante, que no señala necesariamente la parte en detalle en la norma, pero sí es importante, que es que alguien tiene que validar el seguimiento de sus modelos. Como les comentaba, se hace seguimiento de los modelos, pero ¿quién valida que ese seguimiento es correcto? En mi punto de vista, y como recomendación general, la unidad de evaluación podría hacer esa función, salvo que el área de seguimiento sea independiente a quienes desarrollan los modelos. Pero a veces pasa que quienes diseñan y que hacen el seguimiento están en una misma área. Entonces, la unidad de validación debería también hacer la validación no solamente de la creación, sino también del seguimiento de los modelos como práctica o como buena práctica, digámoslo así. Y la tercera línea de defensa es nuestra unidad de auditoría, ¿no? Que esta unidad de auditoría puede ser aquellos auditores internos que ya la auditoría, las áreas de auditoría interna tienen que empezar
a robustecer técnicamente este mundo de modelos para que empiecen a entrar a revisar, digamos, los cumplimientos de política y todos estos temas de gestión de riesgo de modelo. Pero también la norma te deja, digamos, la puerta abierta para contratar también auditores externos o proveedores externos que te puedan también hacer esta auditoría, o también la creación y de modelos también se puede tercerizar. Pero eso también lineamientos claros que pueden estar atados incluso a la gestión del riesgo operacional como tema de proveedores. ¿Ok? Pero en síntesis, la gestión del riesgo de modelos lo podemos dividir en estas 3 líneas de defensa, que las cuales tienen que estar bien engranadas, bien integradas, para que pueda ser exitosa esa mitigación que se busca en este riesgo, ¿no? Finalmente, para ya dar puerta un poco a las consultas que tengan ustedes, de mi experiencia y un poco también conversando con colegas de otros lados, en esta lámina les resumo cuáles son, en mi punto de vista, los temas clave que se tienen que tener para poder implementar de manera, digamos, lo más correcta posible una gestión de riesgo de modelos que ha empezado desde el 6 de enero en el Perú, ¿no? Número 1, cultura y concientización. Como todo tipo de riesgo, ¿no? Desde riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de seguridad de información, riesgo de mercado, todo parte desde la alta dirección y los principales funcionarios que se compren este tema, que tengan claro que este tema es importante y que si no se hace una buena gestión podemos incurrir en provisiones de créditos de manera estratosféricas probablemente, ¿ok? Entonces, esta parte de conciencia, tome conciencia de que esto es importante, parte desde las cabezas de la entidad, desde la alta dirección, desde la gerencia general, desde la gerencia de riesgos, la gerencia de negocios, para que se pueda implementar esto de manera correcta. Claro está, acorde al tamaño y complejidad de la entidad, pues, como dicen las normas de la SUPRA, ¿no? Ese es punto número 1. Punto número 2, que es justamente lo que hay que implementar este año 2023, es el marco normativo de gestión y la organización para poner bien claro los roles y responsabilidades de todos los actores del ciclo de vida de un modelo, ¿no? Las funciones claves de lo que son los creadores de los modelos, los proveedores de información, la unidad de validación, aquellos que van a hacer seguimiento, es importante, los temas de aprobación de los modelos, cómo va a ser el circuito de aprobación. ¿Quiénes aprueban los modelos en una entidad hoy en día? El directorio. Nadie más puede aprobar un modelo, o salvo que el comité de riesgos haya sido delegada la función de aprobación por parte del directorio, también es posible, pero si no, solo el directorio puede aprobar modelos. No se pueden crear, y pasa mucho, pasa mucho que muchas áreas de riesgos empiezan a crear modelos, tienen mucha proactividad en crear modelos, pero que solamente son aprobados por la gerencia de riesgos, por la sugerencia de Analytics, y con eso se empiezan a aplicar en las carteras. Eso no es una buena práctica, porque no han seguramente pasado una unidad de validación, una calidad de datos, una adecuada implementación del modelo, y no ha pasado por una aprobación de un comité de riesgos donde de hecho hay directores y el mismo gerente general. Entonces, donde se aprueban apetitos de riesgo, ¿no? Finalmente, este modelo, hay un apetito de riesgo de modelo que se tiene que aprobar finalmente. Por tanto, no puede pasar de que estos modelos se creen y se apliquen directamente a las carteras, por tanto, directamente a las carteras sin que pasen todas las aprobaciones necesarias. El punto 3, generar un adecuado ambiente tecnológico. Eso es en toda área de riesgos, que son intensas en analítica, ¿no? Necesitan buenas plataformas tecnológicas o soporte tecnológico para que puedan hacer desde estrategias de riesgos hasta temas de analytics o modelos ya más profundos, ¿no? Entonces, tiene que haber un adecuado soporte. ¿Por qué? Tecnológico. ¿Por qué? Porque como ahora se van a empezar a hacer validaciones, controles con mayor intensidad de esos modelos, se tiene que tener las áreas de auditoría o riesgo operacional o seguimiento de modelos, tienen que tener un adecuado soporte tecnológico para que puedan ver y hacer los controles correctos. Algunas entidades incluso se pide que se generen hasta indicadores de riesgos o KRIs desde el punto de vista de riesgo operacional para ver que esos controles están correctos, ¿no? Es importante esta parte tecnológica, ¿no? Punto 4, establecer la unidad de validación de modelos, importantísimo, ¿no? Lo que les comentaba. La unidad de validación tiene que ser independiente, empezando por ahí,
y tiene que tener claro que esa validación va a ser seguramente más profunda, más exhaustiva en los modelos más complejos, los que están en el Tier 1 o 2, como se dice, los más de mayor impacto en la cartera, los más complejos, ¿no? Ahí seguramente la evaluación va a tener que ser más exquisita, más exigente, ¿no? Y tiene que tener claro cuáles son los seguimientos también detrás de los modelos como tal. Tener claridad en los costos. Algunas, justamente en las últimas semanas, al conversar con algunas entidades, me hablaban, José Luis, oye, pero implementar una unidad de validación, aparte con su seguimiento, tener un soporte tecnológico correcto a las áreas de riesgos, la parte de analytics, oye, hay un costo detrás, por supuesto que hay un costo detrás. Pero créanme que esos costos seguramente operativos, administrativos, que van a impactar en el P&G de la entidad, en los negocios donde tienen estos modelos, no se va a comparar con las potenciales provisiones de créditos si es que no se haría un adecuado gobierno de los modelos, ¿no? Es totalmente, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, en el mediano a largo plazo, eso se paga largamente, como se dice, se paga financieramente esa inversión en costos operativos administrativos de implementar adecuados controles desde unidades, desde personas, capacitaciones, perfiles correctos, adecuados también. Hay que hacer una inversión, pero que eso seguramente tiene un van positivo, como se diría a nivel de proyectos, ¿no? Y como último punto, el reporte a la alta dirección. Esto es importante. Los modelos no pueden quedar encasillados en el área de riesgos. No pueden que los modelos, mira, yo tengo 15 modelos para la aplicación de scores, de cobranza, de admisión, de seguimiento, y nadie más sabe cómo van los modelos que el área de riesgos. Y eso no puede ser posible. Los modelos se aplican en las carteras de créditos, por lo tanto, tiene que saber cómo va la calidad de esos modelos, el área de negocios, el comité de riesgos y, sobre todo, el directorio. Tiene que saber cómo va la calidad de los modelos. La frecuencia de informar esos modelos pueden ser semestralmente, anualmente, dependiendo de la criticidad de los modelos. Aquellos modelos que son muy intensos pueden ser trimestrales, pero diría yo, empezando, pueden ser semestrales, de manera semestral, la frecuencia de informar cómo va el inventario y la calidad, la performance de estos modelos como tal. Eso es, digamos, algo, digamos, que quería comentarles hasta acá. Espero no haberme pasado el tiempo. Bueno, todavía hay tiempo para las consultas. Y nada, yo en esta parte, hasta aquí era la presentación. Espero que haya sido lo más claro posible. Y nada, yo ahí dispuesto a contestar las consultas que hagan aquí los participantes. Gracias. Listo. Muchas gracias por su explicación, profesor. En realidad, al nombre del FRIESAN, le damos las gracias justamente por estar el día de hoy explicándonos ese tema tan importante. Y como bien ya mencionó, de hecho tenemos ya algunas consultas en el chat, así que se las voy a leer. De parte de Juan Diego Mayancela, nos dice, para iniciar un equipo de analítica avanzada, ¿cuáles serían los perfiles mínimos que deberían formar este equipo? Gracias, Juan Diego. Muy buena pregunta. Mira, en mi experiencia que he gestionado equipos de analytics, yo creo que hay una combinación que siempre digo yo cuando he gerenciado equipos, es combinar la experiencia con la juventud. Tener en una parte del equipo personas que tengan ya experiencia haciendo modelos, pero también combinar con chicos que recién han terminado la universidad, de carreras de estadística, de matemática. Mira, incluso se los comento, y me ha dado muy buenos resultados, chicos que hayan sido egresados de carreras de ingenierías, mecatrónica, ciencia de la computación, que les gusta este mundo, y que están frescos y son bien investigadores. Es importante esa combinación, finalmente, a nivel de formación de equipos. Combinar la experiencia con la energía y la juventud y el ímpetu, chicos que investigan bastante. Número 2, los perfiles, digamos, de lo que son, seguramente técnicamente son muy potentes, pero que yo siempre recomiendo es que este equipo de analítica tenga bastante cercanía al negocio, ¿sí? A veces he tenido chicos que tienen mucha profundidad en saber modelos avanzados, machine learning, deep learning, random forest, son muy buenos, pero cuando les voy a consultar, oye, quiero aplicarlo para tal negocio, tienen que entender quiénes son los clientes a que voy a atender. Entonces, esa cercanía a veces no se prioriza. Yo creo que es un balance. Yo creo que es un balance, Juan Diego, que hay que buscar también de cara desde los líderes de Analytics,
de tratar de pregonar, de promover eso en los equipos. Ser técnicamente potentes, por supuesto que sí, pero también tener, digamos, este conocimiento, no experto, pero por lo menos conocimiento básico del negocio al cual van a elaborar los modelos, ¿sí? Y claramente, si vamos a formar inicialmente un área de analytics, también importante la parte de la data y la parte tecnológica, ¿sí? No te diría comprar servidores muy potentes. Hoy en día lo que se trabaja es en la nube, mucho. Trabajar de la mano con seguridad de información para encriptar la información correcta, no asumir riesgos tecnológicos por ahí, pero que no son tan altos, no son los costos tan altos, pero creo que yo empezaría por ahí, Juan Diego. Con eso, sí he sido claro con lo que me has preguntado, y si no, encantado, me preguntas algo más para profundizar. Bien, me parece que todo claro. Entonces procedemos con las siguientes preguntas. Tenemos dos consultas de Carlos Alberto Ramírez Céspedes. Nos dice, ¿el seguimiento quién lo hace? ¿Desarrollo y o validación? Buenísima pregunta. Justo lo comentaba, seguimiento en un banco grande, una entidad grande, recordar siempre, la superintendencia tiene un párrafo en sus normas que es muy potente. Toda implementación de la gestión de un tipo de riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo de modelos, siempre va a estar acorde al tamaño y complejidad de la entidad. Por ejemplo, una entidad chiquita que recién está empezando, no voy a hacer una implementación de un área de gestión de riesgo de modelo muy grande, muy potente. No viene el caso, tiene que ser acorde. Tomando eso, hay entidades que son grandes, que son muy grandes, que tienen separada el área de diseño, el área de validación, el área de seguimiento, implementación y uso de modelos. Tienen áreas separadas independientes, que es lo ideal. Pero hay entidades que no. Entonces, bajo tu consulta puntual que me haces, el seguimiento podría estar en validación y podría estar en el diseño, seguramente más en diseño, diría yo, en mi experiencia que he visto. Pero si es así, la validación tiene que hacer, lo comentaba en unas láminas, que creo que vamos a compartir las láminas para que lo tengan, conversamos, Valeria, para que lo tengan todos, la validación tiene que validar el diseño, la implementación y el seguimiento a esos modelos. Ahí se completa el círculo del control correcto para mitigar ese tipo de riesgos. Bien. Y también tenemos otra pregunta de Carlos Alberto, que nos dice, ¿qué metodología recomendaría para determinar la pérdida, provisiones voluntarias, por error de los modelos? Mira, buena pregunta. Mira, hoy en día no hay una metodología clara para medir el riesgo de modelo. Justo lo conversaba con algunas personas de otros lados, porque la misma norma no te pide todavía cuantificar el riesgo de modelo, no te pide eso. Es más, en Europa y en Estados Unidos todavía, en Estados Unidos más que todo, he leído un poco en la cual te hablan de ya algunos criterios para cuantificar ese riesgo de modelo, que es bien técnico, bien estadístico, en verdad, porque solamente voy a entrar unos segundos en esa parte, porque recordar que los modelos parten de, aquellos que han visto modelos parten de modelar el valor esperado, ¿ya? Entonces, pero ese valor esperado al final no necesariamente es lo que va a suceder en la realidad. Esa desviación es la que es el riesgo de modelo finalmente. Pero, ¿cómo técnicamente que te pida la superintendencia hoy en día cuantificar eso? No lo pide. Recuerda que la norma es ahorita más a nivel de organización, independencia, lineamientos claros de toda la entidad, metodologías, límites, políticas, indicadores para seguimiento, para el diseño, para validación, ¿no? Podríamos de repente ahí, si de repente conversamos un poco más, te puedo compartir algo que tengo de documentación por eso, pero hoy en día no es necesario cuantificar ese tipo de riesgo para estimar ese tipo de riesgo como tal. Genial. Pasamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, si la empresa es tan pequeña y solo el personal de riesgo son 2 y nadie más tiene experiencia y conocimiento de analytics, mucho menos el gerente general, ¿debemos contratar más personal para validar? Mira, buena pregunta y pasa. Muchas entidades lo que están haciendo es terciarizar eso, porque quieren aprender, quieren conocer. Si me dices que solamente son 2 personas y pasa,
contratar o un equipo financiera, digamos, como un caso de negocio para implementar áreas, no tendría sentido. Creía que irías por el lado de terciarizar eso digamos, con consultores o con entidades que ya tienen desarrollado eso y pueden ir transmitiendo el know-how, o puede ser tercerizado para que puedan prestarse servicio de elaborar modelos y, digamos, toda esta parte de modelos analíticos, ¿no? Muchas entidades lo tienen terciarizado, compran scores o compran el modelo como tal, pero claro está, tiene que cumplir, digamos, las reglas de riesgo operacional, toda la parte de contratación de proveedores, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente consulta. Ciro Mesa nos dice, toda esta implementación veo que va a generar un costo considerable. ¿Podrías ensayar a cuánto asciende aproximadamente? Porque se requieren profesionales especialistas. Sí, sí, en verdad pues, inicialmente pareciera que hay un costo bien, bien grande, pero como comentaba, cuando uno evalúa este tema de implementación de todos estos temas, tiene que ver también costo-beneficio, ¿no? Este costo seguramente puede ser inicialmente alto en su momento, pero felizmente que también la Super te lo deja de manera gradual, 2 años por lo menos, esta implementación por etapas, no es que sea inmediato. Pero también, como decía, si algunas entidades son bien intensas, bastante, tienen un share en su portafolio en la cual tienen gran parte de su cartera con créditos preaprobados utilizando modelos analíticos, y eso sí hay que implementar algo, porque si no, el riesgo de crédito, la provisión detrás de eso, sí va a ser bien alta y va a ser totalmente mucho mayor de esos costos de implementar este tipo de gestión, ¿no? Bien, a ver, pasamos con la siguiente consulta, que es de Johnny Portocarrero. Nos dice, gracias profesor por la explicación. ¿Podría brindar ejemplos de apetito y tolerancia al riesgo? ¿En qué casos se tiene más apetito y tolerancia al riesgo? Gracias y saludos. Gracias, Johnny. Interesante. Mira, temas de apetito de riesgo, yo diría, es más que todo asociados a riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional. A nivel de riesgo de modelo, hay una suerte todavía de cuantificar, como comentaba, este tipo de riesgo que no se está pidiendo actualmente. Lo que sí debería hacerse es a nivel de los controles, que debería poner riesgo operacional, el área de auditoría, poner controles mínimos de aceptación cuando vayan a hacer la revisión de la calidad de la gestión del riesgo de modelos. Y se van a seguramente determinar KRIs o los Key Risk Indicators para poder ver que esos no se pasen. Por ejemplo, ¿no? Nivel de brecha en lo que es el cumplimiento de las aprobaciones de los modelos, el nivel digamos, de conocimiento del know-how del equipo de analytics. Seguramente tiene que haber certificaciones, valorar todo eso y metodizarlo para cuantificarlo desde el punto de vista de riesgo operacional de auditoría, para ver empezar de alguna manera a cuantificar el nivel de desviación del riesgo que puedan haber por acá para definir apetitos, ¿no? Yo iría por ahí, empezar por ahí, ¿no? Ya como comentaba, creo que Juan Diego, ya entrar a un mundo de cuantificar técnicamente, estadísticamente, el riesgo ya es algo un poco más avanzado, ¿no? Listo, a ver, creo que tenemos una consulta más. Sí, bien, bueno, era Juan Diego que nos dice muy claro, muchas gracias. Es decir, en la parte de la calidad sería necesario que también forme parte del equipo un analista de datos que apoye con los ETL y limpieza de datos, y sería bueno generar un DWH para analítica avanzada. Un data warehouse. Interesante tu pregunta, Juan Diego. Mira, lo que he aprendido, lo que he visto en mi experiencia, es que siempre el data scientist tiene que tener su data engineer. Esa combinación es muy potente. Data engineer, justamente, digamos, atendiendo tu pregunta, son los que ven los datos, ¿no? Porque quien ven los datos es el arquero de la selección, siempre digo yo en mis equipos, ¿no? Porque te van a proveer la data correcta, te lo van a implementar de manera correcta, y claro, justamente el científico de datos será muy bueno modelando, generando modelos, pero de repente la programación no es tan potente, y seguramente te va a generar un ETL, un query bien amplio,
que puedan haber no necesariamente todos los controles ahí, Juan Diego. Por tanto, tiene que haber un data engineer que pueda ser más eficiente, ser más y validar todos los controles detrás, ¿no? Ahí yo creo que está la clave del asunto de poner ser bien cuidadosos, diría yo, bien cuidadosos. Y el Data Warehouse, si hay presupuesto, buenísimo, ¿no? Pero diría por el lado de llevar esto a la nube también, es una muy buena alternativa. Gracias por la consulta. Genial. Ahí justo Juan Diego está levantando la mano. No sé si tiene alguna duda más. Puedes activar el micrófono. Buenas noches, José. Eh, Hola, Juan Diego. Justamente, o sea, mejor dicho, el data engineer me diría, o sea, como data scientist, solo me hace la data para que llegue un select from asterisco. Casi eso sería. Mira, lo que pasa es que el científico de datos, por perfil, tiene que ser un buen modelador, tiene que conocer el negocio también, como decía algunos, ¿no? Y puede ser también muy bueno programando, ¿no? Puede ser muy bueno haciendo el ETL query, pero mi sugerencia es que siempre esté de la mano con un ingeniero de datos que sea experto en la parte de manejo de programación, gestión de la información, la data, para que haga esa validación y ese cuidado en el ingreso de la data que va a ser, que le va a ayudar para diseñar el modelo, y posteriormente cuando el modelo se implemente ya en el negocio, esa implementación le ayude a hacerlo este ingeniero de datos. Esa es un poco la recomendación que te daba Juan Diego. Siempre esa combinación de perfiles es bien potente en riesgos hoy en día en áreas de analytics. Gracias, José. No, gracias a ti. Genial. Tenemos dos últimas preguntas. Emir nos dice, ¿cómo ve Agrobanco? ¿Es factible que aplique modelo de riesgos? Gracias, Emir. Mira, Agrobanco no conozco mucho, digamos, el detalle de la cartera, pero por concepto que ve créditos a la microempresa, al sector agrícola, yo creo que basta que des créditos en general, estás asumiendo un riesgo, ¿no? Utilizar modelos matemáticos, modelos de riesgos para dar créditos, usualmente se explica en las políticas, pero unos que buscan más eficiencia lo utilizan para hacer créditos preaprobados. Desconozco esa parte si Agrobanco da créditos preaprobados, no, creería que no, pero como un tema de política, en su política tradicional podría poner los modelos a algunos parámetros de política para buscar eficiencias. En caso, digamos, el perfil de los clientes busque temas de agilidad, busque temas de rapidez en la atención. No sé ahí cuáles son los atributos de los clientes que buscan en Agrobanco, ¿no? Pero si es posible, sí, por supuesto que sí. Listo. Y tenemos una última pregunta de Maribeth Morán, que nos dice, la implementación de los modelos deben ser realizadas por el área de riesgos. Sin embargo, la supervisión de funcionalidad, utilidad, debería ser realizada por el Centro Metodológico Auditoría, por el Control Metodológico, Auditoría. Mira, te agradezco la pregunta, Maribeth, y de todas maneras, sí, importante que revises la presentación que les vamos a compartir, porque hay una parte que comentaba las líneas de defensa, ¿no? La primera línea de defensa es el owner del modelo, quien crea el modelo. La segunda línea de defensa es la validación, la unidad de validación independiente a los que crean, y la tercera línea de defensa es el área de auditoría interna. Entonces, un jugador importante es auditoría. De todas maneras tiene que entrar a tallar, a hacer una validación anual o de repente semestral. La Super te pide inicialmente anual, tiene que formar parte, la norma te pide, y tiene que formar parte del plan anual de control de supervisión. Entonces, tiene que ser, auditoría tiene que estar hoy en día más que nunca en este tema. Buena pregunta, Maribeth, gracias. Listo, y ahora sí vamos con una última pregunta de Richard, que nos dice, ¿cuáles son las metodologías de cuantificación del riesgo de modelo para riesgo de crédito y mercado? Gracias, Richard. Comentaba hace un momento, no hay una metodología puntual, no lo pide la Super hoy en día. Podemos empezar a hacer metodologías de cuantificación desde el área de riesgo operacional o auditoría para ver desviaciones en el cumplimiento de las políticas del marco de gestión de riesgo de modelo que establezca la entidad. Pero por el lado técnico estadístico ya hay una robustez más grande que si estás interesado por ahí, me pasas un mensaje para poderte aportar algo que en Estados Unidos algunos bancos están intentando cuantificar, pero que es bien profunda en la parte estadística, que no es motivo ahorita de la presentación, pero si gustas por ahí te puedo compartir lo que tenga, ¿no? Pero gracias por la pregunta igual.
Genial. Muchas gracias, profesor José Luis, por todas las respuestas y a todos los participantes en realidad por las preguntas. Ahora para dar el cierre de la conferencia del día de hoy, permítame por favor compartirles mi pantalla. Listo. Para mencionarles que de igual manera el docente José Luis Picoaga forma parte de nuestro diploma de especialización en banca y finanzas, el cual va a tener como fecha de inicio el 28 de febrero. Y algunos de los docentes expertos que también nos van a acompañar es Ricardo Vera, Julieta Lozanú, Javier Rojas, Ramón Navarrete y Cintia Pasache. El objetivo de este diploma es justamente ayudarlos a desarrollar y fortalecer las capacidades y competencias de los participantes mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje que integra la revisión sistemática, integral y holística de los conocimientos y habilidades necesarias para el éxito del desarrollo profesional en este sector, ¿no? La duración de este diploma es de 100 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo por nuestra plataforma de ProEducative. Y algunos cursos que justamente componen la estructura curricular son taller de fundamentos financieros, análisis de estados financieros y evaluación de propuestas de crédito, marco regulatorio y gestión integral de riesgo, productos y servicios bancarios, gestión de cartera de empresas, microfinanzas y personas, taller de desarrollo de habilidades y estrategias de negociación. Y para todos los presentes que están aquí y que estén interesados, les voy a dejar toda la información en el chat de Zoom. Y de igual manera, me gustaría comentarles como punto final de la conferencia, es que si justamente gustan adquirir el certificado virtual por su participación en la conferencia del día de hoy, pueden acceder al siguiente link que les voy a dejar en breves momentos, para que justamente ustedes puedan registrar su asistencia también, así como responder algunas preguntas. ¿Sí? Igual nos quedamos unos minutos si es que tienen alguna duda. Sí, correcto. ProEducative es una plataforma que utilizamos para poder desarrollar las clases. Ahí justamente les estoy pasando el link del registro de la asistencia y permítanme por favor pasarles también para que puedan acceder al certificado. Y de igual forma por si desean mayor información sobre el diploma que les estaba mencionando. Bien, entonces si no hay ninguna duda más, muchas gracias a todos por su asistencia. Nuevamente, profesor José Luis, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. A nombre del FRIESAN nuevamente les damos las gracias y esperamos contar con su participación en los próximos eventos y programas de capacitación del instituto. Muchas gracias a todos y buenas noches.